Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pura Noticia PM, las noticias de la tarde como a ti te gustan. Estamos a través de puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y por supuesto lees todas las informaciones en nuestra web. En puranoticia.cl están las noticias como a ti te gustan. También saludamos a todos los que nos acompañan a través de zapping.com en el canal 177 y en todos los cable operadores donde está la señal de Pura Noticia. Y por supuesto también saludamos a todos quienes nos acompañaron a través de la radio, a través del aire, en el 102.5 FM para la región de Valparaíso. Ahí estuvimos compartiendo música y noticias desde las 3 hasta las 6 en la tarde de Pura Noticia. Ahora los saludamos y los invitamos a revisar cuáles son nuestros titulares. Académico de la Universidad de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. Cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a Complejo de Talca. Viña del Mar inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región. Fortalecerá la atención primaria de más de 100.000 habitantes. CAS monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en zonas de riesgo deberán abandonarlas. En tanto, el gobernador de Antofagasta reporta que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron con daños por las intensas lluvias. Senador Longton y acusaciones contra la delegada Pilar Cuevas por malos tratos. La mera denuncia no acredita responsabilidad, afirmó. Peligran las fondas. Meteorred ratifica un 18 lluvioso en la región de Valparaíso. Bien, comenzamos con las informaciones de Pura Noticia PM. Fuertes cuestionamientos realizó el académico de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Felipe González, al proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. El abogado apuntó principalmente a la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podría ser decretado por el presidente ante una amenaza grave o una afectación de la seguridad pública. La medida tendría una duración inicial de 4 meses y podría extenderse por otros 4 sin intervención del Congreso. Según González, durante ese periodo el mandatario podría restringir la libertad personal y de locomoción, además del derecho de reunión. El académico advirtió que incluso podrían establecerse restricciones para grupos indeterminados de personas, comunas o regiones completas. El profesor de la Universidad de Valparaíso también cuestionó en materias vinculadas al crimen organizado como registros de organizaciones criminales sean incorporadas directamente en la Constitución, señalando que este tipo de regulaciones deberían ser abordadas mediante leyes o modificaciones al Código Penal. González especialmente fue crítico con las atribuciones que contempla el nuevo estado de excepción y aseguró que la propuesta constitucionaliza la dictadura debido a que permitiría mantener restricciones por hasta 8 meses antes de que el Congreso tenga intervención sobre su continuidad. Constitucionalizar una dictadura, básicamente es eso. Y lo puede hacer bajo una excusa tan pueril como no, mira, hay un problema de seguridad. ¿En dónde no hay problemas de seguridad?
Recordemos que la reforma ingresó con suma urgencia al Senado y forma parte de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo impulsado por el gobierno. Y justamente en materia de seguridad, uno de los focos del gobierno también está puesto en lo que ocurre al interior de las cárceles. Durante esta jornada se realizó un nuevo operativo de redistribución de la población penal, esta vez con un importante número de internos que dejaron el recinto penitenciario de Valparaíso. Cerca de 200 internos fueron trasladados durante la mañana de este miércoles desde el complejo penitenciario de Valparaíso hasta la cárcel La Laguna, ubicada en el sector de Panguilemo, en la comuna de Talca. El procedimiento obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del recinto porteño. Durante las primeras horas de la jornada, buses de gendarmería llegaron hasta el penal ubicado junto al Camino La Pólvora para recoger a los reclusos. En el exterior participaron funcionarios de control de orden público y del GOPE de Carabineros, mientras que en el interior se efectuaron registros y fiscalizaciones coincidiendo con el día de visitas. Una vez iniciado el desplazamiento, la caravana fue custodiada por personal policial durante todo el trayecto entre Valparaíso y Talca. El dispositivo buscó reforzar la seguridad del procedimiento y prevenir cualquier eventual intento de rescate de los internos. El operativo forma parte del proceso de redistribución de la población penal impulsado por el gobierno para utilizar la capacidad disponible en el complejo La Laguna. La semana pasada ya había sido trasladado un número similar de internos desde Santiago, mientras en la región de Valparaíso también se han realizado movimientos desde las cárceles de Quillota y Los Andes hacia el penal porteño. Se ha producido el traslado de 200 reos de la cárcel de Valparaíso al complejo penitenciario del Maule, que es un complejo de alta seguridad. Esto tiene dos objetivos. Primero, reubicar a la población de mayor riesgo, es decir, más peligrosa, a este nuevo recinto que tiene condiciones de seguridad extremas y por tanto hay menor riesgo de fuga. Y por cierto también permite mejorar las condiciones de habitabilidad en el actual recinto penal que tiene una sobredotación penal. Cambiamos de tema ahora. Con la participación de la ministra de Salud, May Chomali, fue inaugurado el nuevo servicio de alta resolutividad de Miraflores, el primero de este tipo en Viña del Mar. El recinto beneficiará a más de 109.000 personas, reforzará la atención de urgencia en los sectores altos y contribuirá a descongestionar el Hospital Gustavo Frique. Ya estamos conectados con nuestra unidad móvil, Tomás Chaparro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Porque, claro, tal como tú dices, hoy día por fin se inauguró el centro, más bien el servicio de salud de alta resolutividad, con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos. El primero de estas características, sin duda, en Viña del Mar, y la ceremonia fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, la alcaldesa de la ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, y junto a las autoridades regionales y representantes de la comunidad. El nuevo recinto va a beneficiar a más de 100.000 habitantes, 109.000 para ser específicos, y tendrá capacidad para realizar cerca de 66.000 atenciones al año. El proyecto fue financiado por el Ministerio de la Salud y ejecutado por el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, para ser administrado por el municipio como parte de la red comunal de atención primaria. Durante la jornada, los vecinos del sector valoraron la puesta en marcha de este nuevo centro de salud y lo que significa para los vecinos de Miraflores Alto. Escuchemos las palabras de Carlos Pinto, quien es un usuario del sector. Siempre los dirigentes luchan por algo que debe ser para todos los vecinos, no tan solo un sector, sino que esto representa a todo el sector de Viña. Es un buen SAR, me imagino que va a ser para todas las atenciones y que nos dé por lo menos tranquilidad a la gente de los SAR, que son nuestros vecinos, son los que no podemos de repente bajar hacia el centro a una buena atención. Y espero que sea una buena atención como en todos los lugares, porque Viña se reside por ese tema, de ser un buen servicio. Bueno, agregar un detalle no menor
que un 20 de agosto del 2024 se empezaron a hacer los trabajos en este terreno y prácticamente 2 años después ya estamos en la inauguración del nuevo SAR. Por otra parte, Claudia y toda la gente que nos ve y nos escucha por la 102.5 y por el 175 de Zapping, contarles que el SAR cuenta con boxes de categorización y atención médica, salas de procedimiento, reanimación, observación y tratamiento respiratorio. También dispone de rayos X, osteopulmonar, laboratorio y farmacia, lo que va a permitir resolver diagnósticos y urgencias sin trasladar a los pacientes hasta los hospitales. Asimismo, también lo señaló la ministra de Salud, quien destacó el equipamiento disponible de alta calidad, por supuesto, en el recinto y el aporte que va a representar este nuevo SAR para la atención a la comunidad. Escuchemos lo que nos dijo la ministra. Este es un SAR que tiene equipos diagnósticos, equipos terapéuticos, químicos farmacéuticos, cosa que es realmente maravilloso. La cobertura de médicos, enfermeras, un lujo, laboratorio, radiología. Realmente los felicito por el trabajo que realizaron acá, porque esta construcción y sus equipos, que es lo más importante, vienen a dar una solución muy sentida a esta comunidad. Bueno, y sumado a lo anterior, la ministra Chomalí destacó que el recinto va a permitir aumentar la capacidad de respuesta de la atención primaria y también a descongestionar la red hospitalaria, en este caso como lo es el SAPU, el Hospital Gustavo Frique, y además la construcción se concretó luego el desalojo de la toma Maricheu, que ocupaba el terreno donde actualmente funciona el nuevo centro de salud municipal. Por su parte, quien también habló, por supuesto, fue la alcaldesa de Viña del Mar, quien también destacó el nuevo recinto que va a permitir acercar una atención mayor de calidad a los vecinos del sector y de la comuna, además de contar con equipamiento de alto nivel. Revisemos las declaraciones de la edil de la Ciudad Jardín. Este es el primer centro de urgencias de alta resolutividad de Viña del Mar. Este centro de salud va a atender a más de 109.000 personas y se vuelve uno de los centros de salud de mayor tecnología y vanguardia de toda la región de Valparaíso. Sin duda tenemos mucho trabajo por hacer y esto complementa, es la primera inauguración de los otros centros de salud que en este momento están en construcción. Bueno, Claudia, con la inauguración del servicio de salud de alta resolutividad, sí, cuesta esa palabra, sí, de Miraflores, Viña del Mar suma su primer centro de urgencia de alta resolutividad, enfocado especialmente en fortalecer la atención de salud para los habitantes de la parte alta de la ciudad. Que, como nos decías, alcanza aproximadamente a 109.000 personas. La verdad es que es una muy buena noticia para toda la gente del sector de Miraflores. Un SAR súper completo, moderno además. La ministra y no Chomalí, solamente... Dime. Perdón, y no solamente de las personas de Miraflores Alto, sino que también habían dirigentes de la zona de Forestal, de El Olivar, dirigentes, de hecho el vecino que habló, Carlos Pinto, es dirigente del sector del Olivar. Entonces, no solamente va a beneficiar este nuevo servicio de salud a la gente de Miraflores Alto, sino que a toda la ciudad, a toda la comuna. Sí, sin duda. Y te iba a preguntar porque la ministra de Salud, entiendo que cuando conversamos en la radio, en la tarde de Pura Noticia con Tomás, me contabas que estuvo en Quillota reuniéndose con varios alcaldes. Sí, bueno, ella tenía una agenda copada con diferentes actividades y claro, una de las actividades que tenía era precisamente ir a Quillota y después tengo entendido que tenía que ir a los Andes, si no me equivoco. Pero claro, era parte de la agenda que tenía la ministra acá en la región de Valparaíso. Sí, una agenda bien completa porque además en nuestra página web www.puranoticia.cl usted puede ver que la ministra Chomalí anticipó avances para el Hospital Van Buren de Valparaíso. Dice que estamos a puertas de dar muy buenas noticias, así que muy bueno el reporteo, Tomás, porque nos trajiste muy buenas noticias.
Tino, y déjame agregar el último detalle porque algo que también comentó la alcaldesa de Viña del Mar es algo sobre la vialidad del sector del SAR y de la accesibilidad también a este servicio de salud, que es el tema de los semáforos, que ahí justo hay como una esquina de diamante en el sector, y claro, se formaría demasiada congestión con el tema del nuevo SAR, por el tema de la accesibilidad de las ambulancias y todo eso. Así que la alcaldesa de Viña del Mar dijo que iba a agilizar el tema de poner lo más pronto posible semáforos ahí en el sector. Sí, esperemos que... ¿Y cuándo entra en funcionamiento, Tommy? A partir de mañana a las 10 a.m. sería el puntapié inicial ya de manera oficial, con atención a los usuarios del SAR, Claudia. Una muy buena noticia. La inauguración entonces de este servicio de alta resolutividad de Miraflores. Difícil esa palabra. Y hay varias tan difíciles. El primero de este tipo en Viña del Mar. Gracias, Tomás Chaparro, por tu informe. Que estén muy bien, Claudia. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a cambiar ahora de tema. El presidente José Antonio Kast llegó este miércoles a la región de Antofagasta para coordinar en terreno la respuesta del gobierno ante los efectos del sistema frontal. Emergencia, que llevó a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe. Tras encabezar una mesa técnica con autoridades regionales, organismos de emergencia, Fuerzas Armadas y municipios, el mandatario informó que ya existe una ruta habilitada hacia Tocopilla y que se trabaja en la recuperación de otros 2 accesos junto a maquinaria de vialidad y empresas privadas. El presidente Kast señaló además que la infraestructura sanitaria se mantiene mayormente operativa, aunque Tocopilla presenta una afectación mayor, y destacó el funcionamiento de albergues para recibir a las personas damnificadas. En temas de salud, en términos generales, toda la infraestructura sanitaria está funcionando con alguna afectación mayor en Tocopilla. En temas de albergues, hubo una ocupación mayor de los albergues en Tocopilla y también una ocupación de albergues aquí en la comuna de Antofagasta. Ahí escuchábamos al presidente Kast, quien también puso el foco en lo que deberá ocurrir una vez superada la emergencia, y advirtió que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas. En ese sentido, planteó avanzar en soluciones habitacionales definitivas y mejorar la planificación urbana para evitar nuevos asentamientos en sectores expuestos a amenazas naturales. Además, confirmar que en la zona vuelven las lluvias el lunes, y para septiembre se espera un septiembre en general muy lluvioso que abarca desde el norte de nuestro país hacia el sur, tipo los ríos, los lagos, pero el norte nuevamente se va a ver afectado por lluvias. Vamos a seguir en el norte del país porque mientras las autoridades coordinan las medidas para enfrentar la emergencia en Tocopilla, comienzan a dimensionarse los efectos que dejaron estas intensas lluvias y también los aluviones. El balance da cuenta de una importante afectación en viviendas y de cientos de personas que han debido abandonar sus hogares. Cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron afectadas por las intensas lluvias y todos los accesos a la comuna permanecen cortados. Así lo informó el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien señaló que maquinaria de vialidad trabaja para habilitar al menos una ruta que permita el ingreso de ayuda y equipos de limpieza. La autoridad destacó que las piscinas aluvionales permitieron contener parte importante del barro y el agua que descendieron desde las quebradas. Según explicó, estas estructuras encauzaron el flujo hacia la costa y evitaron que una proporción aún mayor de la ciudad terminara anegada. El gobernador también informó que 1.086 personas permanecen albergadas en la región de Antofagasta y que cerca de la mitad corresponde a habitantes de Tocopilla. La compleja geografía de la comuna, con los cerros y las quebradas ubicados a escasa distancia de las viviendas, habría intensificado los efectos del temporal. Respecto de los cuestionamientos por la demora de las alertas SAE, Díaz explicó que la evacuación fue solicitada cuando los militares detectaron que las quebradas ya se encontraban activas
Además, defendió la petición de decretar estado de excepción constitucional para resguardar las viviendas evacuadas y evitar que las personas permanezcan en sectores de riesgo. Vamos a dejar por un momento la emergencia en Antofagasta y regresamos a nuestra región. Continúan las repercusiones por las denuncias de funcionarios contra la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, situación que ahora fue abordada por el senador Andrés Longton, quien había respaldado su llegada al cargo. Luego de conocerse denuncias de funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota por presuntos hostigamientos y tratos inadecuados atribuidos a Pilar Cuevas, el senador Andrés Longton abordó la situación y llamó a esperar el resultado de la investigación antes de anticipar responsabilidades. Consultado por puranoticia.cl, el parlamentario confirmó que respaldó la llegada de Cuevas a la delegación y destacó su experiencia en el sector público. Sin embargo, aseguró que debe existir una investigación transparente y sin privilegios, agregando que si se acredita responsabilidad de los hechos denunciados, tendrá que asumir las consecuencias. Longton insistió en que la mera presentación de una denuncia no acredita responsabilidad y defendió la importancia del debido proceso. Según sostuvo, la investigación debe resguardar tanto a los funcionarios que realizaron las acusaciones como la presunción de inocencia de la autoridad mientras no existan hechos comprobados. El senador también descartó poner las manos al fuego por Pilar Cuevas, aunque manifestó que confía en su calidad profesional. En esa línea señaló que su posición no pasa por creerle a una u otra parte, sino que determinar si los hechos efectivamente ocurrieron a través de las instancias legales correspondientes. Escuchemos sus palabras. Yo creo en los hechos una vez que están investigados y comprobados en uno u otro lado, más que querer... Ya, se lo pregunto de otra manera. ¿Pone las manos al fuego por Pilar Cuevas? No, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Yo pongo las manos al fuego solamente cuando los hechos están debidamente acreditados, investigados y comprobados. Finalmente, Longton pidió que el proceso se desarrolle con celeridad y rigurosidad y estimó que no debiera extenderse por más de 3 o 4 semanas. Bueno, todavía queda un mes para las celebraciones de fiestas patrias, pero las miradas ya comienzan a ponerse en cómo va a estar el tiempo durante esos días. Las primeras tendencias meteorológicas anticipan un septiembre con mayor cantidad de lluvia y la región de Valparaíso aparece dentro de ese escenario. La posibilidad de un 18 lluvioso comienza a tomar fuerza para la zona central del país. Un análisis de Meteorred Chile proyecta precipitaciones superiores a los valores habituales entre la región de Atacama y la Araucanía durante la semana de fiestas patrias. El escenario incluye a la región de Valparaíso y podría afectar fondas y otras actividades programadas al aire libre. La señal más marcada de lluvias se concentraría justamente entre Atacama y la Araucanía durante el periodo comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre. La tendencia también muestra un septiembre con mayor presencia de precipitaciones. Para comienzos del mes se anticipan lluvias en una zona amplia del país, mientras que durante la semana del 7 de septiembre podrían registrarse acumulados por sobre lo normal desde el altiplano hasta el norte de los lagos. Meteorred advirtió, sin embargo, que todavía no se trata de un pronóstico definitivo para el 18 de septiembre. Al ser una proyección de largo plazo, el escenario puede modificarse a medida que se acerque la fecha y se actualicen los modelos meteorológicos. Por ahora la tendencia apunta a un mes de septiembre más lluvioso en sectores del norte, centro y sur del país, por lo que las condiciones para fiestas patrias deberán seguir siendo monitoreadas durante las próximas semanas. Y por supuesto acá en puranoticia.cl estaremos muy atentos para informarles a tiempo respecto a cómo va a estar el tiempo para fiestas patrias. Y fíjense que este periodo de descanso, de vacaciones y de celebración que son las fiestas patrias vuelven a instalarse también en la discusión política. Esto porque en el Congreso surgieron propuestas para extender las celebraciones con un feriado adicional el 17 de septiembre, una idea que no genera entusiasmo dentro del gobierno, debido principalmente a sus eventuales efectos económicos.
El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó las propuestas parlamentarias que buscan sumar un día libre antes de las fiestas patrias y aseguró que el Ejecutivo espera que no se innove en esta materia. La autoridad recordó que las condiciones para establecer feriados adicionales durante septiembre ya fueron definidas por el Congreso mediante un acuerdo transversal y que según esa regulación, este año no corresponde sumar una nueva jornada. Nosotros hemos manifestado claramente que el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional, por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas en orden a definir cuáles eran las condiciones sobre las cuales se generaba un día adicional de feriado, que no es el caso de este año. Alvarado reconoció que el Ejecutivo no tiene atribuciones para impedir la presentación de iniciativas parlamentarias y que será la Cámara de Diputadas y Diputados la encargada de determinar si son admisibles o inadmisibles. Ahora, respecto a la presentación de iniciativas parlamentarias, obviamente el Ejecutivo no tiene ninguna atribución para inhibirlas y la Cámara de Diputados sí tiene la disposición de declararlas admisibles o inadmisibles. Sin embargo, advirtió que transformar el jueves 17 de septiembre en feriado tendría consecuencias económicas. Espero de que ese trámite legislativo al final del día no transforme un día adicional el de feriado, porque eso tiene múltiples consecuencias para el PIB, la contribución económica del país. Y finalmente insistió en que el calendario de fiestas patrias para este año ya está definido y sostuvo que reabrir anualmente la discusión sobre nuevos feriados termina generando confusión entre la ciudadanía. Ya está normado, está arreglado, y antes de que se llegara a ese acuerdo transversal, todos los años existían iniciativas de feriados más, feriados menos, que confunden finalmente a la opinión pública. Por lo tanto, responsablemente les puedo señalar que para el gobierno la condición de feriados para este año está absolutamente definida. También vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con este posible día feriado aquí en puranoticia.cl para informárselo también a tiempo. Nos vamos a la primera pausa comercial en Pura Noticia PM. No se vaya porque ya regresamos con las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM para seguir revisando las informaciones más importantes de esta jornada. Los invito a revisar los titulares. Académico de la Universidad de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. Vaya. Cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a complejo en Talca. Viña del Mar inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región. Fortalecerá la atención primaria de más de 100.000 habitantes. CAST monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en zonas de riesgo deberán abandonarlas. En tanto, el gobernador de Antofagasta reporta que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron con daños por las intensas lluvias. Senador Longton y acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos. La mera denuncia no acredita responsabilidad, afirmó. Peligran las fondas. Meteorred ratifica un 18 lluvioso en la región de Valparaíso. Pasamos ahora a una iniciativa que lleva años siendo discutida en la región y que nuevamente sumó respaldo desde el Congreso. La Cámara de Diputados se pronunció a favor de retomar los estudios para avanzar en una futura conexión ferroviaria entre Valparaíso y Santiago.
Un nuevo respaldo recibió el proyecto ferroviario que busca conectar Valparaíso con Santiago. La Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por Nelson Venegas para solicitar al presidente de la República el reingreso del decreto de adjudicación del estudio integral y así retomar su tramitación administrativa. El parlamentario recordó que en abril la propia Cámara ya había aprobado una solicitud manifestando preocupación por el retiro del proceso. Según Venegas, han transcurrido 4 meses sin que el Ejecutivo entregue una respuesta, pese a que afirmó que existe un plazo de 30 días para pronunciarse. Venegas explicó además que lo retirado por el gobierno correspondía al estudio de factibilidad del proyecto y no a la construcción del tren. Indicó que la licitación había sido adjudicada y se encontraba próxima al trámite de toma de razón cuando fue reiterada por la actual administración. Venegas calificó el proyecto como económicamente rentable y ambientalmente sustentable y llamó al Ejecutivo a recoger el pronunciamiento de la Cámara para reactivar cuanto antes el estudio técnico y económico del futuro tren Valparaíso-Santiago. Este proyecto es económicamente rentable porque tiene la posibilidad de incorporar carga. Es equitativo en términos territoriales. Para la gente que vive también al interior de la región de Valparaíso es fundamental porque sirve como vía de conexión también hacia Calera, hacia Limache, hacia Yayay. Por lo tanto, es un buen proyecto. Además, es ambientalmente sustentable. El diputado defendió también la viabilidad de la iniciativa, argumentando que podría incorporar transporte de carga y mejorar la conexión territorial hacia comunas como La Calera, Limache y Yayay, además de unir las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Y hablando de conectividad, después de más de un mes de interrupciones, comenzó a normalizarse parcialmente el tránsito por el principal paso fronterizo de la zona central. La reapertura de los Libertadores permitió el ingreso de una gran cantidad de camiones que permanecían a la espera en territorio argentino. Más de 1.000 camiones ingresaron a Chile desde Argentina durante la primera jornada de reapertura del complejo fronterizo Los Libertadores, que permaneció cerrado durante 34 días debido a la acumulación de nieve, el viento blanco y los aluviones registrados en la alta cordillera. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que entre las 8 y 10 horas cruzaron 380 vehículos de carga, mientras que durante la tarde lo hicieron otros 670. La autoridad indicó que se esperaba alcanzar cerca de 1.200 camiones antes del cierre del paso, fijado para las 20 horas. Hasta el complejo fronterizo llegaron los biministros Claudio Alvarado y Luis de Grange, quienes destacaron el trabajo coordinado entre los servicios públicos para despejar las rutas y recuperar la conectividad. De Grange subrayó que Los Libertadores concentra cerca del 50% de la carga terrestre que ingresa al país, por lo que su cierre afecta la economía y el abastecimiento de alimentos y suministros. Yo creo que la provisión de la logística, todo el tema de abastecimiento es fundamental y en particular este paso representa el 50% de la carga que ingresa a nuestro país. Cada hora, cada día que los camiones están detenidos tiene un impacto no solo económico, tiene un impacto también en la provisión de alimentos, de suministros. Esta es una data relativamente histórica. Este miércoles 19 y jueves 20 de agosto el tránsito continuará habilitado desde Argentina hacia Chile, exclusivamente para camiones, entre las 8 y las 20 horas. El viernes 21 y sábado 22 el flujo será en sentido contrario, mientras que los vehículos menores y buses permanecerán impedidos de cruzar hasta que existan condiciones adecuadas de seguridad. Volvemos ahora a la seguridad en la región de Valparaíso, donde Carabineros se está enfrentando un gran desafío que impacta directamente en su capacidad operativa. La institución reconoce un importante déficit de funcionarios y está desplegando distintas estrategias para aumentar la dotación y reforzar el trabajo policial en las calles. La falta de personal se ha convertido en uno de los principales desafíos para Carabineros en la región de Valparaíso. En conversación con Puranoticia.cl, la general Patricia Vázquez cifró el déficit entre 600 y 700 funcionarios. En la región el déficit aproximadamente es de más de 600, 700 carabineros, ¿ya? Que se han ido, pero se han ido primero por retiros voluntarios. Segundo, carabineros que han postulado a las escuelas judiciales que han tenido que migrar de la región
a Santiago y posteriormente no regresan, ¿verdad? Y sin duda un margen ahí también que Carabineros han sido licenciados por inconducta. Por lo tanto, el éxodo es variado. Ante este escenario, la institución busca aumentar el número de postulantes y hacer más atractiva la carrera policial. El general Vázquez destacó que las mejoras económicas contempladas para quienes ingresan a las escuelas de formación, incluyendo un aumento de la subvención durante los primeros semestres. A nivel regional, Carabineros también está reforzando el vínculo con establecimientos educacionales. El general explicó que trabajan junto a los servicios locales de educación pública y colegios municipales para realizar charlas y acercar la institución a jóvenes que puedan estar interesados en seguir la carrera. Mientras se busca aumentar la dotación, la estrategia también apunta a optimizar el personal disponible. Según Patricia Vázquez, se han trasladado funcionarios desde labores administrativas hacia los cuadrantes y se mantiene coordinación con los municipios para incrementar la presencia policial en distintos horarios. Pese al déficit y a contingencias como el operativo por la megatoma de San Antonio, la jefa zonal aseguró que la región registra una disminución de los casos policiales, con más de 2.600 hechos menos en comparación con el periodo anterior. Ahora, en una fiscalización que reveló una serie de problemas en un recinto destinado precisamente a proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, Contraloría detectó deficiencias sanitarias, falencias en los controles médicos y también retrasos en denuncias de hechos que eventualmente podrían constituir delitos. Graves deficiencias sanitarias, fallas en el control de la salud de los residentes y retrasos en la denuncia de hechos que podrían constituir delitos, detectó la Contraloría en la Casa Nacional del Niño. La residencia dependiente del Servicio de Protección atendía a 116 niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos al cierre de 2025. La fiscalización constató inconsistencias y omisiones en los antecedentes clínicos, además del uso de registros manuales no estandarizados para controlar las atenciones médicas y la administración de medicamentos. También se comprobó que el esterilizador de mamaderas permanecía fuera de servicio desde 2022, pese a que la falla había sido informada oportunamente. El organismo fiscalizador identificó además casos en los que posibles delitos contra los menores no fueron denunciados dentro del plazo máximo de 24 horas establecido por la ley. A ellos se sumaron problemas en la asignación de casos a las duplas psicológicas y en la organización del cuidado de acuerdo con la edad y las necesidades de cada residente. En las áreas destinadas a la preparación y almacenamiento de alimentos se encontraron insectos, suciedad, problemas de ventilación y productos dispuestos directamente sobre el piso. También se detectaron desperfectos, humedad, equipamiento de emergencia sin resguardo y documentación sensible almacenada en lugares inadecuados, por lo que la Contraloría otorgó 15 días hábiles para informar el inicio de un sumario administrativo. Volvemos ahora a la visita de la ministra Txomalí a nuestra región. Tras años de discusión e indefiniciones sobre el futuro del Hospital Carlos Van Buren, el gobierno anticipó que el proyecto podría entrar en una nueva etapa. La ministra de Salud, May Txomalí, afirmó que los distintos actores involucrados lograron destrabar las principales dificultades que impedían avanzar. Durante una visita a Viña del Mar, la secretaria de Estado recordó que hace algunos meses el proyecto fue abordado en una comisión especial del Senado, instancia en la que se analizaron las trabas que han acompañado durante décadas la reconstrucción y ampliación del recinto porteño. Txomalí destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, parlamentarios y la Municipalidad de Valparaíso, asegurando que cada una de las instituciones avanzó en las tareas necesarias para despejar los obstáculos pendientes. Entre las gestiones realizadas se encuentra el proceso iniciado por el municipio porteño para modificar el plan regulador comunal, con el objetivo de generar las condiciones urbanísticas necesarias para desarrollar el proyecto en el actual emplazamiento del hospital. La ministra evitó adelantar detalles sobre los próximos pasos, pero aseguró que están a puertas de dar muy buenas noticias y que las nuevas definiciones sobre el futuro del Van Buren serán informadas durante los próximos días.
Después de conocer los avances que se esperan para el Hospital Van Buren, seguimos hablando de salud en Valparaíso, con una noticia positiva en la atención primaria. El CESFAM de Rodelillo consiguió una importante certificación que reconoce el cumplimiento de los estándares de calidad establecido para estos recintos. El Centro de Salud Familiar de Rodelillo obtuvo con distinción máxima la acreditación de calidad de la Superintendencia de Salud, luego de superar satisfactoriamente las diferentes etapas de un proceso voluntario destinado a verificar el cumplimiento de los estándares establecidos por el Ministerio de Salud. Entre los ámbitos mejor evaluados se encuentran el cumplimiento de los requisitos fundamentales, la resolución de las solicitudes ciudadanas, la satisfacción de los usuarios, la protección de la infraestructura, la mitigación de riesgos y la notificación de eventos adversos asociados a la gestión clínica. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que la acreditación certifica objetivamente los avances alcanzados en la calidad y oportunidad de la atención entregada a los porteños. La autoridad agregó que el municipio continuará trabajando para que otros centros de salud familiar de la comuna también obtengan este reconocimiento. Desde el Consejo Local de Salud y la dirección del CEFAM valoraron el logro, destacando el trabajo sostenido de los equipos y su impacto en la atención de las familias. Estoy muy contenta de este momento, celebrar y poder acreditar y tener nuestra ceremonia acá con nuestra placa que representa un trabajo arduo, un trabajo sostenido que hemos tenido que desarrollar por largo tiempo, incluso personas que estaban antes, que muchos de los que trabajamos y estamos en este momento atesorando este gran logro. Así que estamos muy contentos de poder brindar una atención segura y de calidad para nuestros usuarios. Rodelillo es el primer CEFAM acreditado durante la administración de Camila Nieto y el segundo establecimiento de salud municipal de Valparaíso en recibir este sello después del CEFAM Esperanza en 2023. Retomamos ahora uno de los temas con que abrió este noticiario, la reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno. Esta iniciativa ha recibido fuertes críticas, pero también suma respaldos entre quienes consideran necesario entregar nuevas herramientas para enfrentar la delincuencia, aunque reconocen que todavía hay aspectos que deben ser corregidos. En medio del debate generado por la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Ejecutivo, el senador Cristian Vial manifestó su apoyo a la iniciativa y aseguró que el escenario que enfrenta actualmente el país justifica discutir nuevas herramientas para enfrentar problemas de orden público. En entrevista con Radio Agricultura, el senador sostuvo que la propuesta le parece correcta, aunque reconoció que requiere mayores precisiones durante su discusión en el Congreso. Vial aseguró que aspectos de la reforma deben ser detallados y perfeccionados durante el debate legislativo. Entre sus principales reparos aparece el rol que tendrían las Fuerzas Armadas. Si bien afirmó no tener problemas con su participación en tareas de orden público, cuestionó aspectos relacionados con su subordinación y pidió que eventuales interceptaciones de comunicaciones queden claramente delimitadas. El senador también puso en duda la extensión propuesta para el nuevo estado de excepción. A su juicio, un plazo de 120 días resulta excesivo, al igual que la posibilidad de prorrogarlo sin una consulta al Congreso. Pese a estas observaciones, Vial respaldó el espíritu de la reforma y afirmó que la propuesta representa el énfasis del gobierno en el orden, el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ponga atención a la siguiente información. Es otra controversia institucional que deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional. El Servicio Electoral recurrió a esta instancia para cuestionar una norma que permitiría al Servicio de Impuestos Internos acceder a información sobre los domicilios contenidos en el registro electoral. El Servicio Electoral presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se suprima una disposición del proyecto de reconstrucción que faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir información sobre el domicilio electoral de los contribuyentes. La norma busca permitir el cruce de antecedentes para verificar la residencia habitual de los adultos mayores que podrían acceder a la exención del pago de contribuciones. El CERVEL aclaró que no cuestiona este beneficio ni las atribuciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, sino el acceso a información contenida en el registro electoral. El organismo argumentó que la confección, actualización y protección de esos antecedentes le fueron encomendadas por la Constitución debido a su carácter autónomo.
También cuestionó que la disposición no haya sido tramitada y aprobada como una norma de quórum especial. El proyecto autoriza al Servicio de Impuestos Internos a solicitar información a diferentes instituciones públicas para comprobar que una vivienda corresponde efectivamente a la residencia principal del contribuyente. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá revisar específicamente la facultad que permitiría acceder a datos resguardados por el CERVEL. Vamos a cambiar ahora de tema de la discusión institucional. Pasamos ahora a tribunales, donde continuó la formalización de los involucrados en la denominada Operación Ámsterdam. La justicia resolvió las medidas cautelares para Camilo Huerta y también para otros imputados en una investigación que indaga una organización vinculada al cultivo y tráfico ilícito de cannabis. El cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camilo Huerta, imputado en la denominada Operación Ámsterdam, investigación relacionada con el presunto cultivo y tráfico ilícito de marihuana. La misma medida cautelar fue aplicada para Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hansi Besoain, Valesca Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández. En tanto, otros 5 imputados quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Asimismo, el tribunal decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Eric Rull, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba. De esta manera, ninguno de los 19 imputados quedó en prisión preventiva. Según la investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Aysén, los involucrados habrían utilizado el Dispensario Nacional de Cannabis Medicinal para cultivar y comercializar droga ilegalmente. La organización es investigada por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos, y habrían obtenido ganancias cercanas a los 8.000 millones. Seguimos ahora con información policial, esta vez por un procedimiento que comenzó con una fiscalización y terminó en una peligrosa persecución por las calles de Peñalolén. 2 sujetos fueron detenidos luego de que uno de los involucrados apuntara a un carabinero y el conductor intentara atropellarlo para escapar. Una persecución policial registrada en la comuna de Peñalolén terminó con 2 sujetos detenidos por los delitos de homicidio frustrado contra carabineros, robo en lugar no habitado y receptación. Un tercer involucrado logró escapar y es buscado por la policía. El procedimiento comenzó en la calle Cerro Yungal Oriente, donde personal uniformado detectó a 3 individuos corriendo hacia un vehículo que los esperaba fuera de un condominio. Durante la fiscalización, uno de ellos apuntó con un arma de fuego a un carabinero que intentaba impedir la huida. En ese momento, el conductor aceleró e intentó atropellar al funcionario, y logró esquivar el vehículo y utilizó su arma de servicio al considerar que su integridad estaba en riesgo. La persecución finalizó en la intersección del Comité con Violeta Parra, donde fueron capturados 2 sospechosos y recuperado el automóvil, que mantenía en cargo vigente por robo. En el interior del vehículo se incautó un arma de fuego, municiones, miguelitos y diversas especies presuntamente robadas desde una vivienda, entre ellas perfumes, relojes, cadenas y una cartera de alto valor. Ambos detenidos son chilenos, registran antecedentes policiales y quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización. También en la región metropolitana, otro procedimiento policial se originó a partir de un violento asalto. Un funcionario de Carabineros en Retiro intervino cuando 3 sujetos atacaban a su hijo frente a su domicilio y uno de los presuntos delincuentes terminó herido y detenido. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas en el pasaje Río Cisne, en la comuna de Puente Alto, cuando el hijo del funcionario se encontraba estacionando su vehículo. En ese momento, 3 sujetos descendieron de un automóvil y lo amenazaron con armas de fuego para sustraerle sus pertenencias. La situación fue advertida por el padre de la víctima, un suboficial mayor de Carabineros en Retiro y reintegrado al servicio, quien salió de la vivienda y se identificó como funcionario policial. Como los asaltantes continuaron con el robo, utilizó su arma particular debidamente inscrita e hirió a uno de ellos en un brazo.
Tras recibir el disparo, el individuo fue reducido por vecinos del sector y posteriormente detenido por el funcionario. El sujeto quedó internado en un recinto asistencial y deberá ser puesto a disposición de la justicia por su presunta participación en el delito de robo con violencia. Los otros 2 involucrados lograron escapar con parte de las especies sustraídas. Se trata de prendas de vestir de marca pertenecientes al hijo del suboficial, las cuales fueron evaluadas en aproximadamente 10 millones de pesos. Nos vamos, a nuestra segunda pausa comercial y al regreso estaremos conversando con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Felipe González, respecto a la redistribución de los presos en nuestro país. ¿Es una buena medida? ¿Es seguro para Chile concentrar a tantos delincuentes del mismo tipo? Todo eso lo vamos a conversar junto a Felipe González. Nos vamos ahora a la pausa, ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso para seguir revisando juntos las informaciones más importantes de esta jornada. Vamos a revisar los titulares. Académico de la Universidad de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. Cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a complejo en Talca. Viña del Mar inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región. Fortalecerá la atención primaria de más de 100.000 habitantes. CAST monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en zonas de riesgo deberán abandonarlas. En tanto, el gobernador de Antofagasta reporta que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron con daños por las intensas lluvias. Senador Longton y acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos. La mera denuncia no acredita responsabilidad. ¿Y peligra las fondas? Meteorred ratifica un 18 lluvioso en la región de Valparaíso. Bien, lo que le adelantábamos antes de ir a la tanda, el gobierno avanza en un proceso de redistribución de internos como parte de su estrategia para reforzar el control dentro de las cárceles y enfrentar la operación del crimen organizado. Una medida que también ha abierto interrogantes respecto de sus efectos, sus límites y las comparaciones con políticas penitenciarias aplicadas en otros países. Para analizar este escenario conversaremos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos en Pura Noticia PM. Profesor, ¿cómo analiza usted el proceso de redistribución de internos que está impulsando el gobierno? ¿Qué objetivo puede tener una medida de este tipo en materia de seguridad? Bueno, pareciera ser que constituye una medida para evitar o para avaliar hasta cierto punto el crimen organizado que se puede generar precisamente desde las cárceles a una cárcel que aparentemente tiene signos y señas de mayor seguridad para efectivamente los internos, en primer lugar. No olvidemos que dentro de las cárceles también se cometen delitos, y además para la población respecto de aquellos internos que cometen delitos hacia afuera desde las mismas cárceles. Generar un espacio en donde personas condenadas que tienen un índice de peligrosidad mucho más alto, según la clasificación de Gendarmería, podría eventualmente contribuir a evitar precisamente este tipo de situaciones, junto también con la necesaria descongestión
congestión de las cárceles del país, en especial. Acá estamos hablando de la región de Valparaíso, también en la región de Arica, en donde la sobrepoblación es de un 160%, un 200% de la capacidad de la cárcel, lo cual genera además un germen criminógeno mucho mayor, precisamente por el estado el estado insalubre que además se genera a partir de esta sobrepoblación de las personas. Claro. ¿Y qué efectos concretos puede generar, trasladar y sobre todo concentrar a determinados internos en recintos penitenciarios específicos? A ver, efectivamente depende mucho de cómo se genere el orden interno dentro de estos recintos. La idea hasta cierto punto, y me imagino que debe haber algún plan integral, y esto habrá que consultarlo porque hasta ahora no ha aparecido, pero de trato y segregación precisamente de personas que pudiesen pertenecer a asociaciones delictivas afines, o sea que hayan sido condenados, por ejemplo, en las mismas causas. Eso es una cuestión o una política que hasta ahora no ha sido particularmente desarrollada, que podría ser particularmente interesante. Ahora, eso no quiere decir que las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad deban ser privados de otros derechos que no están contemplados en la ley. Y acá eventualmente podemos rozar con un problema. ¿Cuál es este problema? Por ejemplo, trasladar a personas de alto hospicio que tienen a su familia, a sus hijos, a sus madres, a sus señoras en alto hospicio a una cárcel en Talca. Generan un total y completo desarraigo familiar respecto de estas personas. Uno espera hasta cierto punto de que la cárcel por lo menos pueda en el fondo evitar que la persona cuando salga quiera volver a ella y en consecuencia no cometa más delitos, pero genera un desarraigo familiar y un desarraigo social de tal nivel que en el fondo termina generando un fin contrario a la resocialización. Entonces, número uno, un gran problema es alejar a personas de los centros en donde están particularmente sus familias, porque son además en un porcentaje importante personas de escasos recursos. En consecuencia, hacer viajes desde Alto Hospicio o desde la quinta región a Talca para ir a ver un día, 2 horas o 1 hora a una persona se vuelve extremadamente oneroso y también gravoso para la familia y para también las personas que están internas. En segundo lugar, también creo que es importante entender una cuestión de las realidades de las cárceles. Si esta cárcel finalmente va a terminar igual que todas las cárceles de Chile, quienes no conocen la realidad de las cárceles no saben que buena parte de la alimentación que tienen los reos, la ropa y todos los implementos no son entregados por las cárceles, sino que son entregadas por las mismas familias. Y los reos dentro de las cárceles solidariamente se tratan de ayudar para efectos de poder sobrevivir dentro de las cárceles. En consecuencia, también se estaría privando de una ayuda que el Estado de alguna forma va a tener que suplir, generando mejores condiciones para los mismos reos, porque al día de hoy la encomienda y particularmente este subsidio que en el fondo terminan haciendo las familias respecto de los reos es indudablemente un elemento de gran ayuda para economía carcelaria, por decirlo de algún modo, y para poder hacer sostenible un sistema que es casi insostenible al día de hoy. Profesor, conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Entendemos, en teoría, porque como usted dice, no se ha entregado el plan con el que efectivamente se va a trabajar bajo esta idea de los traslados, etcétera. Si pensamos que esta estrategia lleva a Chile, a nuestro país, a tener la forma penitenciaria que tiene Nayib Bukele en El Salvador, ¿usted ve elementos concretos que permitan hablar de una aproximación a ese modelo? Porque ahí podríamos explicar quizás que no exista la necesidad, por ejemplo, de la familia para entregar la ropa, la comida, etcétera. Mira, a ver, uno
ve esto desde un sentido práctico y uno dice, mira, estos criminales que están encerrados en un régimen sumamente estricto, en donde rara vez ven la luz, en donde en el fondo no tienen muchas posibilidades, tampoco ni siquiera de movimiento, de interacción, como algo positivo, porque son delincuentes y los delincuentes no merecen nada y en el fondo ojalá se sequen o se pudran en la cárcel. Y ese es un pensamiento práctico, social, que existe. Pero nosotros como sociedad, si estamos aspirando, y esto lo digo con mucha seriedad, a ser personas respetuosas de los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, yo debo decir, lamentablemente, que el Estado, que castiga a personas por vulnerar los derechos humanos, no puede crear un sistema como el de Bukele, que vulnera los derechos humanos de los internos, porque Bukele justifica la vulneración de los derechos humanos de los internos diciendo, bueno, ellos vulneraron los derechos humanos de otras personas. Pero entonces, ¿qué hacemos con los que vulneraron los derechos humanos de esos internos? Deberíamos dejarlos juntos con ellos también. Y genera un sistema sumamente hipócrita, porque el Estado de Derecho, lamentablemente, no es para algunos, sino que es para todos. Y en ese sentido, si el plan del gobierno es asemejarse a un sistema como el de Bukele, lamentablemente nos vamos a encontrar con un Estado de Derecho que eventualmente no debería estar en condiciones de permitirse. Por lo menos en Chile. Nicaragua es distinto, lo sabemos, pero Chile sí tiene una institucionalidad fuerte, respetuosa de los derechos humanos, y no de los derechos humanos de algunos, sino que de los derechos humanos de todos. Y en ese sentido no es posible entender este tipo de cuestiones. Porque, y de nuevo lo planteamos, o sea, ¿por qué no mandamos a estas cárceles de seguridad a los violadores de derechos humanos, por ejemplo? Que son los peores delitos que se pueden cometer en contra de una sociedad. Sin embargo, en el fondo todos estamos velando porque las personas que están en las cárceles cumplan sus penas privativas de libertad y que sean de la forma más tranquila posible, de modo tal que puedan salir y no seguir delinquiendo. Pero, de nuevo, si nos acercamos al modelo de Bukele, esa situación va a ser verdaderamente inviable. Y lo único que vamos a hacer es tratar a seres humanos como animales, como ciudadanos de segunda o tercera categoría, pensando que tenemos nosotros el derecho de tratar a otros seres humanos como de segunda o tercera categoría porque ellos lo hicieron en algún momento. Y no sé en qué nos convierta a nosotros, genera una paradoja insoportable para la sociedad. ¿Y dónde estaría la línea entre endurecer el control penitenciario y comenzar a afectar los derechos o las garantías fundamentales de las personas presas, privadas de libertad? Mire, lamentablemente en esto hay que invertir. O sea, si nosotros queremos meter más personas en la cárcel, porque Chile además tiene una de las tasas más altas de prisionalización de Latinoamérica, junto con Estados Unidos, si nosotros queremos meter a más personas en las cárceles, tenemos que generar un sistema en donde las cárceles efectivamente sean más amplias, tengan más funcionarios y tengan más seguridad para estos efectos. Pero en el fondo, si nosotros queremos sostener un sistema como este, en donde las personas tengan que estar privadas de libertad necesariamente para efectos de dar alguna sensación de tranquilidad, efectivamente lo que tenemos que hacer es invertir y agrandar las cárceles. Pero otra experiencia que me parece que también puede ser interesante es la experiencia europea. La cárcel en algunas partes de Europa, como por ejemplo en Italia, es efectivamente una pena que cumplen las personas, pero en la medida en que van avanzando dentro del cumplimiento de las penas, hay periodos en donde estas personas quedan en libertad, pero una libertad condicional. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando las personas salen de la cárcel cumpliendo la pena y ya no tienen ninguna otra deuda, generalmente delinquen. Las tasas de reincidencia son mucho más altas, pero cuando la persona sale con la posibilidad de que si no encuentra un trabajo, de que si no se reinserta socialmente va a tener que terminar cumpliendo la pena en la cárcel, se encuentran mucho más motivados para eventualmente reinsertarse dentro de la sociedad y no cometer delitos. Y eso haría que las penas, por un lado, fueran más bajas, evita la sobrepoblación de las cárceles, en especial respecto de delitos que no son particularmente peligrosos, porque nosotros estamos hablando acá, siempre cuando hablamos de cárcel hablamos de homicidios, violaciones, ahora, bueno, Tren de Aragua, ¿verdad?, tráfico de drogas, asociaciones ilícitas grandes, pero el porcentaje que ocupan estas personas en la cárcel es infinitamente menor. El mayor porcentaje de personas que se encuentran privadas de libertad
son por delitos contra la propiedad, a veces incluso por delitos de supermercado, etcétera. Entonces, también tenemos que entender que hay una población muy alta de delitos que no son particularmente significativos o peligrosos, son delitos al final del día, pero no más significativos que un homicidio, por ejemplo, que eventualmente pudiesen tener un tratamiento distinto para descongestionar las cárceles y para efecto de poder hacerlo. Y eso fue algo que el gobierno del presidente Piñera vio y aplicó precisamente con el objeto de descongestionar las cárceles y poder centrarse en lo más peligroso para poder efectivamente mejorar la seguridad. Claro, pero también veíamos en las calles, no fue tan limpio el proceso de descongestionar las cárceles de esa manera, porque veíamos en las calles personas que tenían condenas bastante fuertes y no se entendía qué es lo que estaban haciendo en las calles. Por lo tanto, creo que faltó un poco de rigurosidad en ese sentido. Y ahora, si pensamos puntualmente que los reos que se están redistribuyendo, particularmente son reos que están presos respecto al crimen organizado, no estamos hablando de crímenes menores de supermercado, estamos hablando de los crímenes más importantes que tienen a nuestro país bajo un estado de falta de seguridad importante. Entonces, bajo esa premisa, ¿Qué pasaría con esto de concentrar particularmente estos internos de alta peligrosidad? ¿Puede ser que termine fortaleciendo las redes criminales, aumentando los conflictos quizás dentro de los mismos penales? Esa es una verdadera posibilidad. Todo depende un poco del plan que se quiera hacer. Para efectos de efectivamente menguar esto, porque si vamos a apuntar a todo el crimen organizado del país, ¿verdad?, en un solo lugar, puede que generemos la sensación contraria. Pero ojo acá, porque de nuevo, los delitos que son de poca monta, cuando estamos hablando de delitos de hurto, pero de personas que son generalmente meteros, ¿verdad?, ¿no?, generan un atosigamiento de los recintos penitenciarios que pudiésemos eventualmente ocupar precisamente para estos delitos y generar una seguridad mayor dentro de la misma zona y, por ejemplo, mantenerlos separados. Entonces, yo concuerdo contigo, sobre todo en el hecho de que hay ciertos delitos que nos tienen en vela. Y el crimen organizado, particularmente en los últimos 7 años, es efectivamente algo que hay que intervenir de un modo distinto. Pero para eso también tenemos que hacer intervenciones estratégicas y poder determinar qué es lo importante de lo accesorio, que eventualmente nosotros podemos tolerar versus lo que no podemos tolerar y generar efectivamente un espacio donde se junte todo el crimen organizado. Si no tienen un plan de intervención concreto respecto de esto, la verdad de las cosas es que va a terminar siendo más criminógeno que mantenerlo a todos cerrados. Ahora tengo otra pregunta que en el fondo voy a hacer 2 preguntas en una. Hablamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Chile, hemos estado hablando de la cárcel La Laguna de Talca particularmente, pero Chile en general tiene la infraestructura y las condiciones necesarias para implementar este tipo de segregación más estricta de los internos según su peligrosidad o vínculo con organizaciones criminales o crímenes menores. Y la segunda pregunta es, ¿Gendarmería está en condiciones de enfrentar este tipo de cárceles y segregación? No y no. Valparaíso, por ejemplo, en términos generales, tiene una sobrepoblación del 195%. En Atacama es del 219%. En Limache es 265% de sobrepoblación. Quillota, 223% de sobrepoblación. Los Andes, 217%. San Antonio, 214%. Solo en la quinta región. Entonces, si nosotros nos preguntamos que hay cárcel en Valparaíso, hay cárcel en Quillota, hay cárcel en Limache, hay cárcel en Casablanca, hay cárcel en San Felipe, la verdad de las cosas es que lamentablemente no contamos con la infraestructura necesaria para poder soportar toda la cantidad de población carcelaria que efectivamente tenemos.
Y en segundo lugar, Gendarmería, que yo creo que es una de las labores más complejas que uno puede tener. La tasa de suicidio de los gendarmes es abrumadora para estos efectos. La verdad de las cosas es que creo que no tiene la preparación, pero tampoco tiene la dotación necesaria para esto, porque además Gendarmería siempre ha sido tratada como una institución menor, de segunda categoría, claro, si se quiere ver de alguna forma. Entonces tampoco tienen el nivel de preparación, lamentablemente, que se requiere para poder tener funcionarios que puedan lidiar con estas situaciones. Y por otra parte, tampoco se preocupan de poder generar estas políticas, porque las personas que llenan estos cargos históricamente han sido personas que no llegan ahí porque quieren estar ahí, sino que en el fondo no tienen un plan de continuidad para la institución propiamente tal, llegan ahí porque están ocupando un cargo alto simplemente. Sí, qué importante, sobre todo ahora que justamente se está hablando, por ejemplo, de fortalecer la institución de Carabineros mediante aumentar a los chicos que quieran postular a Carabineros, pero de Gendarmería no se habla, siendo que efectivamente es una institución que cumple un rol tremendamente importante para nosotros, finalmente para la seguridad que estamos pidiendo todos. Sí. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que quedan muchos temas pendientes respecto a esto, pero ya el tiempo se nos agota. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. De nuevo por la invitación, las veces que sea necesario, por favor. Nosotros como universidad estamos muy contentos de participar en toda esta instancia, porque creo que también es importante que la intervención de los académicos pueda aportar en algo, también a la información que ustedes también en el fondo se preocupan de entregar a la sociedad. Así que, de verdad, muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias, Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Que tenga buenas noches. Que tengan buenas noches todos. Gracias. Bien, vamos a ir a revisar una nota que justamente tiene que ver con el aspecto policial, también de seguridad de nuestro país. Los invito a revisar todas las informaciones también en nuestra página web, pero puntualmente vamos a hablar de un golpe al microtráfico en San Antonio. Detienen a mujer e incautan armas y además más de 4 kilos de drogas. En nuestra página web usted encuentra esta información relacionada al microtráfico en San Antonio. Esto en el marco del plan estratégico Barrios Críticos. Carabineros de la sección OS7 de San Antonio concretó un importante procedimiento en el sector La Campiña 1, en Llolleo Alto, tras dar cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en 2 departamentos. El operativo culminó con la detención de una mujer chilena de 37 años con antecedentes penales, además de la incautación de una importante cantidad de drogas, armamento, municiones, dinero en efectivo y cigarrillos de contrabando. Debido a la peligrosidad asociada a la intervención, el procedimiento contó con apoyo táctico especializado. Durante el registro de los inmuebles, los funcionarios encontraron diversas sustancias ilícitas, además de armas de fuego y municiones aptas para su utilización. Entre las especies incautadas se contabilizaron una importante cantidad de droga, armamento, municiones, dinero en efectivo y, como le decía, cigarrillos en contrabando. Tras el procedimiento, la imputada fue puesta a disposición de la justicia para enfrentar el respectivo control de detención y formalización. De esta manera, el procedimiento permitió retirar de circulación una importante cantidad de drogas, armas, municiones, en el marco de las acciones desarrolladas por Carabineros dentro del plan estratégico Barrios Críticos. Siempre los invito a revisar nuestra página web www.puranoticia.cl, donde usted puede encontrar todas las informaciones que revisamos durante los distintos noticiarios acá en puranoticia.cl. Pura Noticia Matinal, también con Ricardo Suárez a la hora de almuerzo, y Pura Noticia PM cuando nos juntamos de 6 a 8 de la tarde.
Bien, un hombre quedó en prisión preventiva acusado de utilizar supuestas ofertas de trabajo para acercarse a mujeres jóvenes y posteriormente cometer delitos sexuales, mientras la Fiscalía indaga la eventual existencia de más víctimas. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Valparaíso detuvieron al imputado que mantenía 2 órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de violación y abuso sexual de mayor de 14 años. Según la investigación, el hombre abordaba a mujeres jóvenes en la vía pública y les ofrecía supuestos trabajos como promotoras o participar en sesiones fotográficas. Luego las trasladaba en su vehículo hasta sectores apartados donde habría cometido los delitos sexuales. La jefa de la Brisex Valparaíso, la subprefecta Alejandra Cuevas, explicó que las diligencias permitieron establecer este modo de operar y confirmar que el sujeto trasladaba a las víctimas a distintos lugares para agredirlas sexualmente. A un sujeto de sexo masculino mayor de edad que mantenía 2 órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de violación de mayor de 14 años y abuso sexual de mayor de 14 años. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2025 y 2026 en Viña del Mar con Connie Quintero. Tras su detención, la PDI incautó el automóvil y un teléfono celular del imputado, mientras el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó 90 días para la investigación. La Fiscalía Local de Quintero señaló que existen antecedentes que hacen presumir que podría haber más víctimas que todavía no han denunciado. Por esta razón, el fiscal Pablo Bravo realizó un llamado a quienes hayan sufrido hechos similares a acercarse al Ministerio Público. Se formalizó investigación en contra de un imputado de 65 años de edad que entre los años 2025 y 2026 cometió delitos de abuso sexual y violación respecto de diversas víctimas tanto en Viña del Mar, Concón y Quintero. El imputado subía a las víctimas a bordo de su vehículo y cometía estos hechos. Se formalizó investigación por delitos de violación, delito de abuso sexual y abuso sexual agravado, disponiéndose su prisión preventiva y un plazo de 90 días para investigar. ¿Sabía usted que existe la posibilidad de una ayuda económica para miles de familias del país? Sí, porque está en discusión la creación de un bono para cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos del proyecto y podrían ser 30.000 pesos. Pero eso se lo contamos al regreso de esta tanda comercial. Ya volvemos a puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso acá en Pura Noticia PM con nuestro último bloque de informaciones, las más importantes de esta jornada. Y lo que le adelantábamos antes de irnos a la pausa. Vamos al Congreso, donde avanza una iniciativa que podría entregar un nuevo apoyo económico a miles de familias de nuestro país. El Senado aprobó en general la creación de un bono por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos en el proyecto. El Senado aprobó en general el proyecto presentado por el gobierno que crea un bono de apoyo a la niñez de 30.000 pesos. El beneficio, que todavía debe continuar su tramitación legislativa, sería financiado con recursos fiscales y se entregaría por una sola vez por cada menor que cumpla los requisitos. El texto establece que podrán causar el bono los niños y niñas que al 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años y pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables del país, de acuerdo con la información contenida en el Registro Social de Hogares. El aporte no será considerado remuneración ni renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni estará sujeto al pago de impuestos. Además, tendrá carácter inembargable y no podrá ser retenido, descontado ni compensado por instituciones públicas o privadas. El plazo para que los senadores y el Ejecutivo presenten indicaciones vencerá el próximo 24 de agosto. Varios parlamentarios adelantaron que propondrán aumentar el monto, mientras el subsecretario subrogante de Desarrollo Social, Gabriel Ugarte, reconoció que el bono no resolverá las dificultades económicas de las familias, pero constituirá un apoyo para cubrir necesidades de niños y niñas. Vamos a ir con otro caso relacionado con delitos de carácter sexual que involucra ahora a una autoridad comunal. El alcalde de Coihueco fue formalizado luego de una denuncia presentada por una mujer a quien habría ofrecido
un puesto de trabajo y posteriormente realizado distintas solicitudes de carácter sexual. El juzgado de garantía de Chillán decretó la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima para el alcalde de Coihueco, Wilson Palma, quien fue formalizado por 2 delitos de abuso sexual por sorpresa, 4 de solicitud de persona y 2 de ofensas al pudor. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el jefe comunal habría ofrecido un cargo a la mujer en febrero de 2025 y en ese contexto le habría solicitado mantener relaciones sexuales. Las peticiones se habrían realizado mediante WhatsApp, llamadas telefónicas y personalmente en su despacho. La Fiscalía sostiene que estas conductas se habrían reiterado entre febrero y junio del año pasado sin que la víctima accediera a las solicitudes. Además, el alcalde es investigado por presuntamente intentar besarla en la boca, acción que la mujer habría logrado evitar. Durante la audiencia, el Ministerio Público pidió firma mensual ante Carabineros, arraigo nacional y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, quien además ha denunciado hostigamientos por parte de la autoridad comunal. Finalmente, el tribunal desestimó las otras cautelares solicitadas por la Fiscalía y decretó únicamente la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima mientras continúa la investigación. Se estableció un plazo de investigación de 3 meses y luego de existir un debate por parte de los intervinientes, el tribunal resolvió decretar como medida cautelar la prohibición absoluta del imputado de acercarse a la víctima en cualquier lugar en que se encuentre en un rango de 200 metros a la redonda, además de la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, sea WhatsApp, Facebook o alguna otra red social. Un fallo de la Corte de Apelaciones volvió a respaldar las facultades que tiene la Tesorería General de la República, para cobrar las deudas que mantienen con el fisco quienes utilizaron el crédito con aval del Estado. La Tesorería General de la República destacó la resolución que rechazó un recurso de protección presentado por un deudor del CAE, quien buscaba detener el cobro de una deuda argumentando que la acción vinculada al pagaré bancario ya había sido declarada prescrita. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción estableció que una vez que el Estado hace efectiva la garantía y paga al banco acreedor, se genera una deuda fiscal independiente de la relación contractual original entre el estudiante y la entidad financiera. De esta manera, la prescripción del pagaré únicamente pone término a la acción de cobro de la institución bancaria, pero no afecta la existencia ni la exigibilidad de la deuda que posteriormente mantiene el deudor con el fisco. El tribunal agregó que Tesorería se encuentra facultada para realizar la cobranza de estas obligaciones bajo las normas aplicables a los créditos fiscales. Según la TGR, el pronunciamiento se suma a más de 1.250 recursos que ya han sido rechazados por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro del CAE. Cerca de 25 empresas participaron en la Feria Laboral Más Energía 2026, realizada en la Universidad Técnica Federico Santa María. La instancia buscó conectar a jóvenes, técnicos y profesionales de la región de Valparaíso con las oportunidades de empleo de la industria energética, promoviendo además una mayor participación femenina en el sector. Con una alta convocatoria de jóvenes técnicos y profesionales, se realizó la Feria Laboral Más Energía 2026 en la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María. La iniciativa reunió a cerca de 25 empresas con el objetivo de conectar el talento local con las oportunidades laborales de la industria energética en la región de Valparaíso. La actividad contó con la participación de autoridades de energía, trabajo y mujer, además de representantes de la Universidad Santa María y del sector privado. El Seremi de Energía, Celso Quesada, destacó que la instancia responde al mandato del gobierno de impulsar la generación de empleo mediante la articulación entre instituciones públicas, empresas y universidades. Durante la jornada, los asistentes pudieron entregar sus currículums y conocer los perfiles profesionales y técnicos requeridos actualmente por la industria. De la Universidad Santa María destacaron la importancia de acercar a sus estudiantes desde carreras técnicas hasta programas de posgrado a las alternativas laborales disponibles en la región. La feria también puso énfasis en la incorporación de mujeres a un sector históricamente masculinizado. Seremi de la Mujer, Pamela Reyes, subrayó que el acceso a estas oportunidades fortalece su autonomía económica y permite avanzar hacia una industria energética más inclusiva y vinculada con los desafíos de la transición sostenible.
Bien, recién conversábamos con Felipe González respecto a la redistribución de los reos que están yendo a la cárcel de Talca, y en una nota en nuestra página web www.puranoticia.cl el alcalde de Talca habla y acusa la falta de plan de seguridad para recibir a reos de alta peligrosidad. El alcalde Juan Carlos Díaz, de Renovación Nacional, acusó que no existía un plan de seguridad para la ciudad ante el traslado de reos de alta peligrosidad al penal de la comuna, cuestionando que el municipio no fuera informado de las medidas de mitigación para el entorno. Me enteré por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad, sostuvo el alcalde en entrevista con el diario La Tercera, aunque precisó que el poblamiento del penal era inminente y desde la comuna esperaban que esto ocurriese. Criticó que se trasladara a reos peligrosos antes que reclusos de menor riesgo y aseguró que la molestia del municipio se basa en que no se les informó cuáles iban a ser las medidas de mitigación y seguridad para el entorno inmediato y para el resto de la comuna. Para el jefe comunal de Talca fue un error, y no solamente la comunicación, sino que tomar las medidas, porque no solo no se nos comunicó, sino que no había un plan de seguridad para la ciudad, afirmó el alcalde. Sobre la reunión que tuvo en Talca con el presidente Kast, Díaz comentó que expresó su molestia al mandatario por la ausencia del plan de seguridad y junto a ello, aseguró que el presidente se comprometió a aumentar la dotación policial en el sector. Señaló que le manifestó al jefe de Estado que era importante redoblar el esfuerzo y colocar un contingente permanente, y el presidente reaccionó de buena forma, de manera positiva, manifestó que se iba a colocar un dispositivo en el sector de Panguilemo Unido, específicamente Aldea Campesina. Eso sí, el alcalde Díaz señaló que la disposición de un retén móvil sería una respuesta inmediata. No obstante, habría que trabajar en una solución definitiva. Esto tiene que tener una mirada de largo plazo, afirmó. Nos vamos a ir ahora a revisar las informaciones internacionales. Colombia continúa enfrentando las consecuencias del devastador terremoto de la semana pasada y ahora busca también alivio económico desde Estados Unidos. En Medio Oriente, Donald Trump cerró la puerta a nuevas conversaciones con Irán y reafirmó el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Y además, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán avanzan en una inédita alianza de defensa conjunta que algunos ya comparan con una OTAN musulmana. Los detalles con Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias del mundo. Lo hacemos como siempre a través de puranoticia.cl. Y vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en Colombia luego del terremoto. El presidente Abelardo de Aspriela aseguró que Estados Unidos tiene toda la disposición para evaluar la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos. Esto como una medida para facilitar la recuperación económica tras el terremoto que golpeó al país. El mandatario abordó el tema en una conversación telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio, a quien reiteró la solicitud de aliviar la carga que enfrentan los empresarios colombianos después de esta catástrofe. De la Aspriela explicó que el proceso todavía requiere trámites formales, pero dijo que existe voluntad política de Washington para avanzar en esa dirección. El ministro de Comercio colombiano viajará a Estados Unidos para continuar estas gestiones. El jefe de Estado también agradeció la ayuda económica, humanitaria y los equipos de rescate que envió la administración de Donald Trump. La emergencia, sin embargo, sigue teniendo graves consecuencias sociales. UNICEF ya advirtió que más de 75.000 niños y adolescentes permanecen sin acceso normal a educación debido a la destrucción o los daños sufridos por miles de establecimientos. El organismo señaló que la situación resulta especialmente delicada en sectores vulnerables como Chocó y Buenaventura, donde las escuelas cumplen además una función de protección frente a la violencia, la explotación y el reclutamiento por grupos armados. UNICEF trabaja junto al gobierno colombiano para habilitar espacios seguros de aprendizaje y apoyar a las comunidades damnificadas mientras avanza la reconstrucción. Y mientras Colombia intenta fortalecer su recuperación económica, en Medio Oriente Donald Trump volvió a endurecer su postura frente a Irán.
Claro, porque el presidente estadounidense aseguró que actualmente no existen conversaciones ni negociaciones programadas con Irán y afirmó que el bloqueo naval estadounidense sobre el estrecho de Hormuz continúa plenamente vigente. La declaración se produce después de que expirara el acuerdo de tregua que ambas partes habían alcanzado para intentar avanzar hacia un entendimiento más amplio sobre el programa nuclear iraní y la seguridad de esta estratégica ruta marítima. Trump sostuvo que el estrecho permanece abierto para el tránsito autorizado y aseguró que las minas marítimas fueron retiradas o destruidas. Horas antes, el mandatario había generado polémica al publicar una imagen en la que calificaba el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, aumentando nuevamente las tensiones con Teherán. El acuerdo que acaba de expirar contemplaba, entre otros puntos, negociaciones sobre el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho sin restricciones y una eventual reducción de sanciones. Con el diálogo nuevamente suspendido, está creciendo la incertidumbre respecto de los próximos pasos que adoptarán tanto Washington como Teherán en una región que durante los últimos meses ha estado marcada por amenazas, ataques y despliegues militares. Y precisamente en ese escenario de creciente incertidumbre regional, 3 países musulmanes decidieron profundizar su cooperación militar mediante un nuevo pacto de defensa. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán firmaron el denominado Pacto de la Meca. Este es un acuerdo de defensa conjunta que establece que un ataque contra cualquiera de los 3 países será considerado una agresión contra todos. La fórmula ha sido comparada con la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, aunque todavía no se conoce públicamente el texto completo ni tampoco la forma exacta en que va a funcionar esta alianza. El acuerdo reúne capacidades complementarias. Arabia Saudita aporta recursos financieros e influencia regional. Turquía cuenta con una poderosa industria de defensa y es miembro de la OTAN, mientras Pakistán posee una de las fuerzas militares más relevantes del mundo islámico y además dispone de armas nucleares. Aunque sus integrantes aseguran que el pacto no está dirigido contra ningún país específico, algunos analistas ya lo interpretan como una señal hacia Irán e Israel, como un intento de reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que la intención es ampliar la alianza en el futuro e incorporar a otros países de la región. Egipto aparece como uno de los posibles candidatos a sumarse, aunque todavía analiza los alcances políticos y diplomáticos de una eventual incorporación. El verdadero peso del pacto se va a conocer recién cuando deba responder ante una crisis concreta, pero su creación ya está modificando el equilibrio estratégico de Medio Oriente. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales, revisamos la recuperación de Colombia, nuevo quiebre entre Washington y Teherán y la formación de esta inédita alianza militar en Medio Oriente, temas que van a seguir marcando una agenda internacional atravesada por desafíos humanitarios, económicos y también geopolíticos. Y nos vamos al deporte. El futuro de Fernando Ortiz volvió a generar atención en Colo-Colo luego de que su representante confirmara que el entrenador ha recibido llamados desde México y otros destinos, justo en la antesala del Superclásico ante Universidad de Chile. Gastón González reconoció que existen clubes interesados en el Tano y que los contactos no son nuevos. Sin embargo, aseguró que por ahora no existe intención de negociar una salida y que el técnico pidió mantener el foco exclusivamente en el cuadro albo. Según explicó el agente, Ortiz está concentrado en pelear el título con Colo-Colo y recién, a fin de temporada, evaluará los pasos a seguir. Está enfocado en salir campeón en Colo-Colo, sostuvo González. De esta manera, una eventual partida o renovación del entrenador quedará para más adelante. El representante señaló que cuando la dirigencia lo estime, analizarán una posible continuidad del argentino en el Estadio Monumental. Por ahora, Ortiz mantiene la atención puesta en el Superclásico de este domingo ante la Universidad de Chile, mientras Colo-Colo continúa en la lucha por el campeonato. Y las Diablas quedaron fuera de la lucha por el título en el Mundial de Hockey Césped que se disputa en Bélgica luego de empatar 4-4 frente a Australia en el cierre del Grupo A.
El cuadro oceánico abrió la cuenta a los 29 minutos mediante Cornish Channel, pero Laura Miller igualó para Chile a los 33. Australia volvió a ponerse en ventaja con Abigail Wilson, mientras que Manuela Urroz marcó el 2-2 a los 46 minutos. En la parte final del encuentro, Claire Cowell anotó el tercero para las australianas, aunque Florencia Barrios respondió apenas un minuto después. Y a los 54, Fernanda Villagrán convirtió de penal y puso por primera vez en ventaja a Chile, que aparecía para encaminarse al triunfo, pero Mariah Williams marcó en el último minuto y selló el definitivo 4-4. Así que con este resultado Chile terminó último en el grupo A con un punto y ahora deberá disputar la fase por los puestos del 9º y el 16º lugar. Las nacionales volverán a jugar durante la madrugada de este viernes ante un rival todavía por definir. Los invito ahora a revisar nuestra edición digital que usted encuentra en nuestra página web en formato PDF. Lo puede descargar a su teléfono, a su computador, para que lo pueda leer en el momento en que usted necesite, sin suscripción, sin tener que pagar absolutamente nada. Las noticias están como a ti te gustan en puranoticia.cl. Revisemos esta edición digital de este miércoles 19 de agosto. En la foto principal, en la información principal, académico de la Universidad de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. También cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a complejo en Talca. Cast se fue hacia el norte de nuestro país y monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en zonas de riesgo deberán abandonarlas. En Viña del Mar se inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región. Fortalecerá la atención primaria de más de 100.000 habitantes. Y también en la portada de nuestra edición digital de hoy miércoles, senador Longton y acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos. La mera denuncia no acredita responsabilidad. Esa es la portada que tiene nuestra edición digital de este miércoles 19 de agosto. Por supuesto, el desarrollo de estas informaciones y más están en el interior. Los invito ahora a revisar los titulares finales de esta edición de Pura Noticia PM. Académico de la Universidad de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. Cerca de 200 internos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a complejo en Talca. Viña del Mar inaugura el SAR de Miraflores, el más moderno de la región. Fortalecerá la atención primaria de más de 100.000 habitantes. Cast monitorea estragos por sistema frontal en Antofagasta y advierte que quienes viven en zonas de riesgo deberán abandonarlas. Y el gobernador de Antofagasta reporta que cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla resultaron con daños por las intensas lluvias. Senador Longton y acusaciones contra delegada Pilar Cuevas por malos tratos. La mera denuncia no acredita responsabilidad, afirmó. Peligra las fondas. Meteorred ratifica un 18 lluvioso en la región de Valparaíso. Bien, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haberse informado con nosotros este día miércoles en Pura Noticia PM. Quiero invitarlo a descargar nuestra edición digital, a revisar nuestra página web donde están todas las informaciones de la región, las que hemos revisado en Pura Noticia PM, también las informaciones del país y las informaciones internacionales de deporte, etcétera. Pero sobre todo en este día los invito a revisar la entrevista a Felipe González, académico de la Universidad de Valparaíso, que acusa que la reforma de seguridad del gobierno busca constitucionalizar la dictadura. Usted lo encuentra como nota, también como extracto dentro de nuestros noticiarios, pero también está la entrevista completa para que la pueda revisar en nuestra página web.
Hasta aquí Pura Noticia PM. Hasta mañana. Que descanse. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.